Grecia antigua. En el crisol de la historia, un periodo extraordinario brilla con un resplandor eterno. La Grecia antigua, con sus ciudades en estado florecientes, filósofos, visionarios, mitología cautivadora y logros culturales y artísticos sin igual. Grecia antigua se erige como una joya en el tapiz de la civilización humana, desde las colinas escarpadas de Atenea hasta los misteriosos oráculos de Delfos. Este cautivador periodo ha dejado una huella indeleble en la forma en que entendemos el arte, la política, la filosofía y la sociedad. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo, mientras exploramos los cimientos y el lado duradero de la época que continúa inspirando y enriqueciendo nuestras vidas en la actualidad. Pero antes de meternos a fondo en esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido, y así nos ayudarás a seguir revelando la historia. Salirum Argentum. En la Grecia antigua, el término salario de plata es posible raíz etimológica de la palabra salario en muchas lenguas. Sin embargo, a pesar de esta posible conexión, el pago con sal en la Grecia antigua no era una práctica común ni generalizada como a veces se menciona de manera exagerada. La historia detrás de la relación entre la sal y el pago tiene sus raíces en una anécdota. Se dice que, en algunas ocasiones, los soldados romanos recibían parte de su paga en forma de sal, ya que este mineral era valioso para conservar alimentos en una época en la que no había refrigeración. Esta asignación de sal se conoce como salarium en latín, lo que da origen a la palabra salario. En cuanto a la Grecia antigua, no hay evidencia histórica sólida que respalde la afirmación de que los griegos usaban la sal como forma de pago regular. Sin embargo, es cierto que la sal tenía un valor importante en la antigüedad debido a su función en la conservación de alimentos, y su escasez podría haberla convertido en un bien comercializable. La sal también estaba relacionada con rituales religiosos y era esencial para la dieta y la salud, lo que añadía importancia en la sociedad. Es posible que, en algunas regiones o situaciones particulares, la sal haya sido utilizada de manera simbólica u ocasional, como parte de intercambios comerciales o rituales, pero no se puede considerar como una práctica generalizada de pago en la Grecia antigua, como lo fue en el caso de los soldados romanos. El yo-yo en Grecia. En el vasto repertorio de los juguetes que llenaron nuestras infancias, pocos guardan una historia tan antigua y enigmática como el yo-yo. Su origen se sumerge en las brumas del pasado, y su camino hacia convertirse en el icónico juguete tradicional que conocemos hoy es intrigante. Las raíces del yo-yo, como objeto de entretenimiento, parecen remontarse a la antigua Grecia. Los destellos de esta conexión histórica residen en la imagen cautivadora de un joven absorto en su juego, manipulando un círculo atado a una cuerda, inmortalizado en una vasija griega del siglo V a.C. Esta fascinante reliquia visual captura un momento en el que el yo-yo hacía su entrada en la narrativa de la diversión humana. Otra pista que traza el itinerario del yo-yo nos lleva a las Islas Filipinas en el siglo XVI. Allí, los hábiles cazadores desplegaban una versión temprana del yo-yo, aunque con una aplicación radicalmente distinta. Sus yoyos eran piedras pulidas, descoidales y perforadas en el borde, engarzadas con una cuerda. Esta encarnación particular del juguete tenía una finalidad más funcional, servía como un arma en la caza. Los cazadores lanzaban estas rocas desde lugares elevados, a menudo ramas de árboles, directamente hacia sus presas salvajes. Luego, con una hábil maniobra, recuperaban la piedra para usarla nuevamente, configurando un ciclo de reutilización eficaz. Diagnósticos probando cerumen. En la antigua Grecia, la medicina tenía un enfoque más basado en la observación y la experiencia empírica que en el conocimiento científico moderno. Los médicos y curanderos de la época dependían en gran medida de la observación de los síntomas y la interpretación de signos físicos para diagnosticar enfermedades. Una de las prácticas que se utilizaba para el diagnóstico era la observación del cerumen de oído. Se creía que el cerumen podía proporcionar información sobre la salud de una persona, ya que ciertas enfermedades y desequilibrios en el cuerpo podrían manifestarse a través de cambios en su composición o apariencia. Se creía que el cerumen podía ser más líquido o más espeso,
Se probaba también su sabor, ya que si estaba dulce podía indicar desequilibrio dependiendo de la enfermedad o el estado de salud. Los médicos de la antigua Grecia también observaban otros signos en el cuerpo, como la piel, las uñas, la lengua y los ojos, para intentar identificar posibles trastornos y desequilibrios. Además de la observación, los médicos también recopilaban información sobre los síntomas y la historia médica de los pacientes para llegar a un diagnóstico. La medicina en la antigua Grecia estaba influenciada por las creencias religiosas y filosóficas, y la comprensión de las enfermedades y su tratamiento estaban lejos de ser tan precisa como la medicina moderna. A pesar de esto, los antiguos griegos sentaron las bases para la medicina occidental y realizaron importantes contribuciones en el campo médico, sentando las bases para el enfoque científico que se desarrollaría en los siglos posteriores. Los Juegos Olímpicos en épocas de guerra. En la antigua Grecia, los Juegos Olímpicos eran un evento de gran importancia cultural y religiosa que involucraba una tregua olímpica, también conocida como Ekecheiria, un periodo de paz y cese de hostilidades que permitía a los atletas, espectadores y visitantes viajar y participar en los Juegos sin temor a conflictos armados. Esta tregua se establecía en torno al lugar donde se celebraban los Juegos Olímpicos, la ciudad de Olimpia. Durante el tiempo que duraba la tregua, que normalmente se extendía desde un mes antes de los Juegos Olímpicos hasta un mes después, las ciudades o estado griegas respetaban un protocolo de guerra que evitaba enfrentamientos militares y hostilidades. Esto permitía que atletas, entrenadores y espectadores viajaran con seguridad desde diferentes partes de Grecia para participar y asistir a los Juegos. El propósito principal de la tregua olímpica era garantizar la seguridad de los Juegos y promover la participación en un ambiente de paz. Los Juegos Olímpicos eran vistos como un evento sagrado en honor a los dioses griegos, y la tregua tenía un componente religioso, ya que se creía que Zeus, el dios principal, bendecía los Juegos y deseaba que se celebraran en un entorno pacífico. La tregua olímpica no solo se beneficiaba a los atletas y asistentes a los Juegos, sino que también permitía que los mensajeros y diplomáticos viajaran sin peligro para resolver asuntos importantes entre las distintas ciudades o estados. Los primeros idiotas. En la antigua Grecia, la palabra idiotas tenía un significado diferente al que entendemos hoy en día. El término no se refería a alguien que carecía de inteligencia, sino que tenía connotaciones sociales y políticas más amplias. Para comprender el contexto histórico de los idiotes en la antigua Grecia, es necesario adentrarse en la estructura de la ciudad o estado y la participación en la vida pública. En la Grecia antigua, especialmente en la Atenas democrática, la ciudad era un concepto crucial. Los ciudadanos tenían el derecho y el deber de participar activamente en la vida política de la polis. Sin embargo, no todos los residentes de Atenas eran considerados ciudadanos con plenos derechos. Los idiotas eran aquellos individuos que no participaban en los asuntos públicos ni en la toma de decisiones políticas. Es decir, no eran ciudadanos activos. El término idiotez deriva de idios, que significa privado o personal. Los idiotas eran personas que se centraban en sus asuntos personales y no estaban involucrados en los asuntos de la comunidad. Esta falta de participación en la vida cívica se consideraba problemática en la democracia ateniense, ya que el sistema dependía de la contribución activa de los ciudadanos para funcionar de manera eficaz. El concepto de idiotez se extendía más allá de la política y se asocia con la falta de compromiso social y cívico en general. Los ciudadanos que se desentendían de sus deberes políticos y sociales eran considerados como idiotas en el sentido original de la palabra. Es importante notar que la comprensión de términos y conceptos en la antigua Grecia puede diferir significativamente de cómo la interpretamos hoy en día. El término idiotez evolucionó con el tiempo y adquirió un significado más cercano a persona ignorante o en la era medieval y más allá. Miedo a los zombies. En un artículo publicado en la revista popular Archaeology de la Universidad de Pittsburgh, la erudita Carrie Zulowski-Weaver ha profundizado en la comprensión de las creencias de los antiguos griegos acerca de los muertos vivientes. A través de la intersección entre la evidencia arqueológica e histórica, se ha revelado un panorama que sugiere que los griegos antiguos concebían la posibilidad de que los fallecidos pudieran abandonar sus tumbas para amenazar a los vivos. Esta intrigante revelación se deriva al análisis de un cementerio en la antigua necrópolis de Camarina, situada al sudeste de Sicilia, bajo el nombre de Paso Marinaro. Este lugar, en uso desde los siglos V al III a.C.,
ha entregado sus secretos a los arqueólogos, desvelando cerca de 2.905 cuerpos exhumados, acompañados de objetos funerarios como figuras, monedas y jarrones de terracota. Sin embargo, dos tumbas han sobresalido por su singularidad. En primer lugar, la tumba designada como 653 contenía los restos de un individuo que aparentemente enfrentó severos problemas de desnutrición y enfermedades en vida. Lo excepcional de esta tumba radica en el uso de fragmentos de ánforas para cubrir la cabeza y los pies del individuo. La autora sugiere que estos pesados fragmentos podrían haber sido posicionados para asegurar que el difunto no escapara de su morada final. La tumba 693, por otro lado, reveló el cuerpo de un niño de entre 8 y 13 años, cuyo cuerpo estaba protegido por fragmentos de 5 piedras de considerable tamaño, evitando así que el infante se levantara de su descanso eterno. La investigación de Weaver encuentra sustento en una serie de documentos e indicaciones arqueológicas que abarcan el Mediterráneo desde la era neolítica hasta el siglo XIX. Estos registros proporcionaron un apoyo en la interpretación de estas tumbas en particular. La ausencia de claros indicadores sobre las razones detrás de la retención de los cuerpos en las tumbas 653 y 693 permite la especulación. Se sugiere que estas prácticas funerarias podrían haber sido un reflejo de creencias arraigadas en Sicilia de la época. Gracias por acompañarnos en este viaje por la historia. No olvides dejarnos saber en los comentarios qué historia te gustaría que reveláramos en los próximos videos. Hasta pronto.